Quizás recuerden La lista de Schindler, la famosa película de Steven Spielberg sobre aquel personaje que salvó la vida de cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. O conozcan la vida de Nicholas Winton, el empresario británico que rescató 553 niños húngaros de las garras de los nazis. ¿Pero han escuchado el nombre de Irena Sandler? Si no es así, aquí les contamos la historia de esta maravillosa mujer. Nació en Varsovia en 1910, en el seno de una familia católica. Estudió enfermería y luego de graduarse ejerció en su ciudad natal. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Sandler era enfermera en el Departamento de Bienestar. Allí trabajó incansablemente durante la ocupación para aliviar el sufrimiento de miles de personas, tanto judías como católicas, proporcionando alimentos, medicinas y ropa a huérfanos, ancianos y pobres. En 1940, los nazis crearon el gueto de Varsovia y Sandler, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, decidió apoyar a esas pobres gentes obteniendo un pase en la oficina sanitaria de la ciudad para trabajar en tareas de lucha contra las enfermedades contagiosas. Como los invasores alemanes tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus, toleraban que personal sanitario polaco ingresara con el propósito de evitar cualquier brote. A Irena le desgarraba el corazón observar la situación de los niños judíos en el gueto, y como resultaba seguro que morirían si permanecían en él, se puso en contacto con los padres a quienes ofreció llevar a sus hijos fuera del mismo. El tiempo apremiaba, pues los alemanes habían comenzado a trasladar familias enteras a los campos de concentración, antesala de la muerte. A lo largo de un año y medio, y a riesgo de su propia vida, consiguió rescatar a más de 2.500 niños por distintos caminos. Utilizó todos los medios posibles. Inicialmente comenzó a sacarlos en ambulancias, haciéndolos pasar como víctimas de tifus. Y pronto se valió de todo tipo de artimañas que sirvieron para esconderlos. Cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsas de patatas y hasta ataúdes. Sandler llevó un minucioso registro con la entidad real y ficticia de los niños y sus familias. Ocultó esta información en unos frascos de vidrio que enterró en el jardín de una vecina. Poco después fue descubierta por los nazis, quienes la arrestaron y torturaron brutalmente. Pero Irene jamás les reveló ni el nombre de sus colaboradores ni el paradero de los niños que había rescatado. Fue condenada a muerte, pero salvó la vida gracias a un evento fortuito y casi milagroso, pues un soldado alemán que custodiaba el recinto donde ella se encontraba detenida estaba perdidamente enamorado de una enfermera, colega de Irene, y la chica logró convencerlo de que la dejara escapar. La noche antes de la ejecución, el soldado la llevó a un supuesto último interrogatorio, pero la sacó a la calle y le ordenó que escapara corriendo. Al finalizar la guerra, Irena desenterró los frascos y entregó las listas al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Lamentablemente, la mayor parte de las familias de los niños habían muerto en los campos de concentración nazi. Pero muchas otras lograron reunificarse. Años después, a Irena le otorgaron múltiples reconocimientos y condecoraciones. Incluso fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2007. Pero su mejor premio lo obtuvo luego de salir su fotografía en varios periódicos y revistas, pues comenzó a recibir cientos de llamadas, tanto de Polonia como de Israel, Estados Unidos y varios países más. Eran personas que, profundamente conmovidas y en medio de lágrimas, le agradecían por haberles salvado la vida o la de sus hijos. ¿Cómo no admirar a una mujer así? ¿Has visto uno de los videos de la serie de Mouse Barna? Te agradecemos que lo hayas mirado.